¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí de la Ciudad de México. Este espacio que le hemos denominado Conciencia Bíblica, un espacio en donde tratamos temas que conciernen a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, hay una diversidad gigante de temas que conciernen a las Escrituras, conciernen a la iglesia cristiana en sí, que la palabra de Dios es la fuente de toda actividad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos todos aquellos que hemos sido lavados en su sangre, que lo hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. A todos aquellos que han confesado su nombre se les denomina la iglesia. Y a la iglesia, nos conciernen muchísimos temas. Gracias a Dios que ya pudimos empezar a grabar este espacio, que nos costó muchísimo trabajo empezar a grabar este video. Le cuento primeramente, el día de hoy teníamos la intención de empezar a grabar el tema del día de hoy, en este espacio. Primero un helicóptero de la Policía Federal estuvo sobrevolando esta zona y el ruido era tal, volaba muy bajo y no nos dejaba comenzar la grabación, interrumpía el ruido ya que la cámara es muy sensible a los ruidos. El segundo intento íbamos a empezar hace aproximadamente hora y media esta grabación y algunas cosas aquí empezaron a suceder. Se cayeron algunas bolsas, se movieron algunos objetos. No le queremos dar mayor importancia, no sé exactamente qué habrá sido, pero tuvimos que prolongar un momento la grabación. Inmediatamente después empiezan los perros callejeros a ladrar de manera incontrolable, y así estuvieron más de 25-30 minutos, y hasta ahorita podemos ya empezar a grabar nuestro tema del día de hoy. ¿Qué nos ocupa el día de hoy? Muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros en este canal en este espacio que hemos denominado Conciencia Bíblica. Nos ocupa el día de hoy el don de lenguas, o la glosolalia. Vamos a analizarlo desde el punto de vista pentecostés, ¿sí? Vamos a considerar los argumentos bíblicos, vamos a considerar el trasfondo de este don, de esta actividad que se le ha dado a la iglesia. Vamos a tratar de verlo desde varios ángulos de una manera muy breve. Sin más preámbulo, vámonos al tema. El don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es un don que forma parte de los muchos dones que se le han dado a la iglesia por medio de una promesa o de varias promesas. Marcos 16-17, allí vayan ustedes a Marcos 16-17, y nuestro Señor Jesucristo nos dice que algunas señales seguirán a los que creen, y en su nombre pasarán muchas cosas. Echaremos fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les harán daño, hablarán nuevas lenguas. Y aquí es donde queremos detenernos. Hay una promesa. También algunos señalan Isaías 28. Vámonos rápidamente a Isaías 28. Y empezaron nuevamente los perros a ladrar, pero les explico, no les presten atención. Vámonos a lo que es nuestro estudio bíblico. Isaías 28:11 dice la palabra de Dios: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Algunos señalan que hace referencia a esta promesa del don de lenguas o la glosolalia. Sin duda
la iglesia parte, tenemos que decirlo, parte de un nuevo pacto. La iglesia no es exactamente la continuidad de Israel, no es la regeneración del judaísmo como algunos quieren hacerlo ver. No, la iglesia es una institución formada, fundada por nuestro Señor Jesucristo con toda la intención, y fue equipada con dones y promesas específicas. Y una de ellas, algunas de ellas fueron los dones del Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando vendría el Consolador, Él tendría una comunión especial con nosotros, la iglesia, como incluso nunca tuvo con Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No lo tuvo de esa manera tan cercana, una comunión tan cercana. Momentáneamente actuaba sobre ciertos hombres y se iba pues al lugar de su morada, como por ejemplo Sansón. Aunque hay algunos casos en los que hombres dentro del periodo del Antiguo Testamento son llenos del Espíritu Santo. Uno de estos ejemplos podríamos citar a Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿no? Pero es muy claro acotar que la iglesia es equipada de una manera especial por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu de Dios. Y al creyente, a la iglesia recién formada después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, de su regreso a la diestra del Padre, de la majestad de las alturas, a la iglesia se le promete una serie de dones con varios propósitos en específico. Vamos a ver rápidamente algo sobre los dones en específico. Vamos a verlo después en otro video. Sin embargo, bueno, pues ya que vamos a hablar de la glosolaria o don de lenguas, es preciso mencionar algunas generalidades sobre los dones en general. Los dones fueron dados para el periodo de entre la ascensión de Cristo, el regreso de Cristo a la diestra del Padre, y su retorno. Vamos a 1 Corintios 1:7, y luego vamos a 1 Corintios 1:7, y dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde ese momento que el Señor regresa hasta regresa a la diestra del Padre, hasta que regrese por su iglesia y regrese a reinar. De ese periodo, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que no nos iba a faltar ningún don. Este es el primer quizá aspecto que podamos señalar a modo de explicar de por qué la iglesia evangélica pentecostés creemos y afirmamos que los dones del Espíritu Santo no cesaron después de la vida apostólica. Los apóstoles sí tienen un final. Termina la era apostólica con el apóstol Juan, que fue el último que muere. Sin embargo, los dones no. Los dones seguirían acompañando a la iglesia en cuanto a su transcurrir o su transitar aquí en la tierra. Otro segundo punto, podemos decir que la iglesia parte de un nuevo pacto. Es decir, en Lucas 22:20, Jesús establece un nuevo pacto, y por tanto esa institución que el Señor estaba fundando tendría características especiales, únicas, un trato especial y una comunión con nuestro Señor Jesucristo y con su Divino Espíritu. Los dones son para el crecimiento espiritual de la iglesia. Esto es para edificación. Esto es muy importante. Los dones del Espíritu Santo son para manifestar nuestro amor principalmente a la iglesia. Es para edificar a la iglesia. Cada que se ejerzan estos dones, nosotros tenemos que estar pensando en nuestros hermanos en Jesús, en edificar a nuestra congregación, edificar a nuestros hermanos en Jesús, más que a nosotros mismos, o más que tratar de lucirnos, tratar de una manera histriónica de que me vean, que ser visto por los hombres, ser adulado por los hombres, ser puesto en alto.
tenemos que pensar en la edificación de la iglesia. Los dones tienen su efectividad en cuanto la iglesia sea edificada para su crecimiento espiritual. Esto vamos a 1 Corintios 12:7, todo tiene que tener una base bíblica. 1 Corintios 12:7 dice, porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, esto es muy importante. Los dones son la manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo. Digamos que es una especie de Shekinah para nosotros. Al pueblo de Israel le acompañaban manifestaciones tremendas del poder de Dios, como la nube que los acompañaba en el desierto, una nube que era visible, que era una señal de que Dios estaba con ellos. Pero nosotros, la iglesia, también se nos fue dadas una serie de señales, como ya veíamos en Marcos 16, verso 17. Esto empieza su cumplimiento, esto inicia el cumplimiento de estas señales en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando estaban aquellos 120 en el aposento alto y vino un viento fuerte, vino el Espíritu como un viento fuerte y empezaron a hablar en nuevas lenguas. El Espíritu empezó a dar una señal de aprobación a aquella comunión, a aquella reunión de aquellos hombres. El Espíritu Santo aprobó por medio de su poder y dio señales de ello. Digamos que fue una especie de sello, aunque no es meramente el sello del Espíritu Santo. Los dones hacen manifiesto el poder de la iglesia ante los incrédulos y ante la propia iglesia. Hemos sabido que muchas personas finalmente se acercan a Jesús o creen en Jesús por alguna manifestación milagrosa que Dios tuvo para con ellos. Los dones perfeccionan a la iglesia, esto es, procuran el crecimiento espiritual de la iglesia, y los dones son para el beneficio objetivo de la iglesia. Algo que tenemos que ver es en el ejercicio de los dones espirituales, sea cual sea, qué beneficio tendrá a la iglesia cuando yo ejerzo aquel don. Los dones, importante, no son para enriquecimiento personal ni alabanza de nadie. Los dones no son para lucir a nadie ante los demás, como muchos intentan hoy en día hacerlo, para enriquecerse. Vemos grandes pseudo campañas falsas de falsos milagros, sanidades. Son dones que no existen, no están validados por el Señor, porque son para enriquecer a una serie de pillos y de ladrones, charlatanes, que no quieren trabajar para vivir y entonces hacen y montan unos shows tremendos, como es el caso, por qué no decirlo abiertamente, de Cash Luna, de Benny Hinn y todos esta gente que monta espectáculos grandes, tratando de hacer pensar a la gente que ellos tienen dones de sanidad y de milagros, etc., pero que su cuenta de cheques está bastante gorda y que viven como auténticos millonarios y viven como magnates de este mundo. Los dones no son para enriquecer a nadie, son únicamente para edificación espiritual de la iglesia y finalmente para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el don de lenguas? Vamos directamente a lo que es el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas, o la glosolalia, como también le podemos llamar, es una capacidad dada por el Espíritu Santo a su iglesia, mediante el cual el creyente se acerca a Dios en un lenguaje sobrenatural que nadie entiende. No es un idioma meramente humano, ahorita vamos a verlo con base bíblica. Este lenguaje es entendido solamente por Dios y en algunos casos por otro intérprete que está equipado con este don precisamente de la interpretación. Este intérprete es capacitado por el Espíritu Santo. El intérprete no aprende de manera académica el don de lenguas,
no estudia verbos, circunstancias, pretéritos, etcétera, lo que tiene cualquier lengua, no, sino que el Espíritu Santo lo capacita para entender en ese momento qué es lo que se está hablando por aquel que está emitiendo estas lenguas. ¿El don de lenguas es necesario para la iglesia? Bueno, sí. De no ser así, el Espíritu Santo no lo hubiera dado. Eso es algo, partimos de una base lógica, pero ahora vamos a la base bíblica, 1 Corintios 12, 2. 1 Corintios 12 dice, no quiero, vamos a leer el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, cuando ignoramos los dones espirituales, esta falta de entendimiento nos puede llevar a hacer creer que la iglesia no necesita más que un poco de fe, ir a la iglesia los domingos, cantar bonito y se acabó. Pero la iglesia necesita algo más, necesita este equipamiento especial que son los dones del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, ¿es vigente la glosolalia o este don de lenguas? ¿Está vigente para nuestro siglo XXI? Esta es una pregunta que ha generado polémica. Ha generado, por supuesto, una cierta división en un sentido de la iglesia cristiana, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecosteses, luteranos. Cada uno tiene su consideración y su propia interpretación. Las corrientes denominacionales más antiguas, o las llamas históricas, bueno, ellos consideran que este don fue para un primer momento del nacimiento de la iglesia y que después esto ya no era necesario. Sin embargo, bueno, pues nosotros como iglesia pentecostés consideramos con una base bíblica que los dones del Espíritu Santo no han cesado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no hay referencia de que este don iba a cesar. Al contrario, ya lo vimos en 1 Corintios 1 al 7, que ningún don iba a faltar hasta que regresara nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una referencia a la que ellos aluden, que es 1 Corintios 13, 8. Vamos a estar muy presente en la primera carta de los Corintios, del capítulo 12 al 14, que esta parte nos va a ocupar el día de hoy. Entonces ahí mantenga su Biblia para ir considerando algunos versículos, toda esta gama. Vamos a 13:8 de 1 Corintios. Dice la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor, es claro, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es un argumento para el cual ciertas denominaciones dicen que las lenguas se iban a terminar en este siglo en el que se estaba escribiendo 1 Corintios. Sin embargo, no es así. No es así, porque Pablo habla de prácticamente los tiempos finales, cuando dice también que si interpretáramos esto en que las lenguas cesarían, también dice inmediatamente y la ciencia acabará. Entonces tendríamos que anular para este siglo y todo lo que ha acompañado estos 2000 y tantos años de historia de la iglesia cristiana a la ciencia, el conocimiento espiritual. Aquí nos habla del don de ciencia. Entonces también estaremos pensando que la iglesia ya no está equipada con el don de ciencia. Si anulamos uno, bueno, pues tenemos que anular inmediatamente el otro también. Entonces, fuera de esto, parece que no hay referencia, dado que cuando Pablo instruye a los corintios sobre las lenguas,
no les dice que iban a cesar en este siglo, no hay una instrucción. De ser así, quizá Pablo no se hubiera preocupado tanto por este aspecto de las lenguas, ya que no quedaban mucho tiempo para que este don cesara, sino unos años más adelante desaparecería, y entonces no tendría quizá mucho caso ahondar tanto en este aspecto. Sin embargo, nosotros creemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. Es decir, el Espíritu Santo inspira e instruye a Pablo para que escriba sobre el cómo, el qué es el don de lenguas y el cómo debe de ejercerse. Hubiera sido un poco desperdiciar tinta si esto hubiera terminado en el año 100 y que no hubiera vuelto a ver don de lenguas. Entonces, pues, ¿para qué tener un instructivo que nos dijera qué es y cómo utilizarse? No así estamos de acuerdo nosotros sí con el hecho de que el ministerio apostólico sí efectivamente tiene su terminación en el año 100 y no hay más, es decir, no hay apóstoles actualmente. Este es un tema que vamos a tratar aparte y vamos a decir por qué. Pero mientras, vámonos de regreso al don de lenguas. Pablo no nos indica que este don iba a cesar en este siglo. Todo lo contrario, instruye a la iglesia como si este don, el lenguaje es que este don iba a continuar acompañando a la iglesia. Otro aspecto interesante es que este don no le fue dado a Israel. No le fue dado a Israel. Hay algunas posturas hoy en día, creo que lo hemos visto, en la cual se sobreestima el valor de Israel. Para la iglesia cristiana, para nosotros los evangélicos, es muy importante la figura de Israel. Es el reloj profético de Dios, es de quien viene el plan de salvación, donde fue estructurado y tejido el plan de salvación a través de las genealogías judaicas. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo fue judío, la salvación viene de los judíos, eso nos queda muy claro, y nosotros bendecimos a Israel. Nosotros somos una institución que siempre está pidiendo, intercediendo por nuestra nación amada Israel. Sin embargo, la iglesia tiene su propia característica. No está compuesta solamente de judíos, sino que en Cristo somos, en Yeshua, en el Mesías, somos un solo cuerpo. Israel y los gentiles vienen a ser una sola institución, que es la iglesia. Entonces, hay una distinción en el que a Israel no le fue dado este don de lenguas, pero a la iglesia sí le es dado este don de lenguas, lo caracteriza de una manera especial. Bien, vamos a ver algunas referencias sobre el don de lenguas. Vamos a 1 Corintios 12, ahí estamos, 1 Corintios 12, vamos a leer del verso 6 al 10. Dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si anulamos el don de lenguas, tenemos que anular también los otros. Y entonces, si hoy no nos acompaña el don de lenguas a la iglesia, pues tampoco nos acompaña palabra de ciencia, la fe por el mismo Espíritu, dones de sanidades, los milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Tampoco nos acompañaría de esto. Entonces, no podríamos anular uno sin anular
los demás. Tenemos que estar muy conscientes de esto. Otro punto que Dios, reflexionar en este aspecto sobre el que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad y ha intervenido en el lenguaje humano. Primeramente, para darlo. Cuando aparece Adán no aprende el lenguaje. Dios se lo da de una manera innata a Adán. Adán aparece hablando ya con Dios. Dios lo equipó ya con un lenguaje. ¿Cuál? Bueno, no lo sabemos. Sería muy difícil rastrearlo, casi prácticamente imposible. Algún día hablaremos sobre el origen de los idiomas. Pero primeramente Dios interviene para darnos a la humanidad un lenguaje. En segundo lugar, para confundirlo en Babel. Había un solo lenguaje, un solo propósito de hacer el mal, y uno de los medios por el cual Dios se vale para destruir este propósito malvado es confundir las lenguas de los hombres. Y así nace el lenguaje actual humano. Algún día hablaremos específicamente sobre esto en otro video. Y en tercer lugar, dar un nuevo lenguaje. Y aquí estamos hablando meramente de lo que es don de lenguas, dar un nuevo lenguaje, un lenguaje misterioso, angelical, en donde la iglesia, o algunos, no todos, porque hemos visto ya aquí precisamente que no a todos se les da el don de lenguas, sino que es un don que reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere. No a todos se nos da el don de lenguas. Muchos hermanos actualmente se confunden porque ellos no hablan en lengua y se sienten mal, porque les han instruido mal, han dicho que si ellos no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo, etc. Esto es un error de interpretación. El Espíritu da como Él considere. Él es el dueño de la iglesia y Él reparte dones según Él quiere. Veamos 12:11 de 1 Corintios otra vez para reafirmar esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A cada uno en particular. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y nos equipa de sus dones de acuerdo a cómo Él nos considera para servirle de la mejor manera. Así de fácil. Dios es el dueño de la iglesia, el Espíritu es también el dueño de la iglesia, Él es Dios Todopoderoso y Él considera darnos a cada uno un don o más en específico. Es decir, no todos vamos a hablar en lenguas, pero todos estamos bajo el mismo Espíritu. ¿Es un lenguaje angelical el don de lenguas? Tenemos que discernir aquí y diferenciar entre el capítulo 2 de Hechos, que en ese momento los que estaban reunidos, vamos a considerarlo, vamos ahí a Hechos capítulo 2, le ruego me acompañe para que no pierda el hilo de este estudio. Aquí no estamos hablando, no se ve que ellos estén hablando lenguas sobrenaturales o lenguas angelicales. No, el Espíritu Santo aquí les da a entender o les da a hablar lenguas humanas, lenguas de pueblos cercanos a Israel, para que el Evangelio fuese comunicado, las maravillas de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿de qué tipo de lenguas estamos hablando? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, en todas las naciones bajo el cielo. Esto es una clave. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, judíos que habían ido a la Pascua, que estaban de visita, pero tenían otro lenguaje. Sabían hebreo,
Sabemos que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo errante, un pueblo que ha estado en todas las naciones, y al menos un judío habla 2 o 3 idiomas diferentes. Era el caso ya porque habíamos tenido ya 2 grandes expansiones del pueblo judío en Babilonia, la deportación babilónica y la asiria. Entonces ya había judíos en varias partes del mundo y ellos estaban en ese momento aquí. Por supuesto ellos tenían una lengua propia, vamos a ver cuál. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, lo que ellos estaban diciendo era entendido por estos hombres que eran inconversos, eran incrédulos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí de residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, aquí no estaban hablando lenguas angelicales ni lenguas sobrenaturales, sino estaban hablando lenguas autóctonas de todas estas regiones. Sin embargo, la pregunta es, ¿las lenguas o la glosolalia son un lenguaje angelical? Bueno, hay una referencia, vamos a un par de referencias. Vamos a 1 Corintios 14:2, vamos a regresarnos a 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, como era el caso de Hechos capítulo 2. Ellos sí estaban hablando a los hombres, porque estaban anunciando el evangelio del resucitado, de Yeshua HaMashiach, del Mesías que había resucitado de entre los muertos. Estaban hablando a los hombres, pero aquí nos habla de otro caso, si ya notaron ustedes, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. El caso de Hechos capítulo 2, cada uno le entendía hablar en su propia lengua. El elamita le escuchaba hablar, los egipcios les escuchaban hablar en copto, los africanos en sus propias lenguas, les oían hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos habla de un panorama diferente, ustedes ya lo habrán notado. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios, nadie le entiende. No es un lenguaje que se pueda anotar, que podamos grabar y podamos hacer una secuencia de letras y que un políglota pueda entender, ¿no? Porque habla misterios. Entonces nos habla de que es un lenguaje sobrenatural, que solamente el Eterno entiende. Vamos a 1 Corintios 13:1, esta es otra referencia interesante. Dice: si yo hablase lenguas humanas, Pablo era un políglota, por supuesto que hablaba algunas lenguas, dominaba el arameo, el hebreo. Jesús le habla en su encuentro a Damasco en hebreo, de hecho, cuando hace la separación del pueblo judío y se va a los gentiles, les habla en hebreo, etc. Habla latín también Pablo. Entonces por eso dice: si hablas en lenguas humanas, pero noten lo siguiente, y angélicas. Es decir, Pablo nos está diciendo que esas lenguas sobrenaturales es el lenguaje de los ángeles. Perfecta la información, interesante, es el lenguaje de los ángeles. Ahora bien, hay que señalar que cuando los ángeles en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento hablaron con los hombres, les hablaron en su propio lenguaje. Los ángeles
tienen la capacidad de entender los idiomas humanos. Les aparecen a los pastores para anunciarles el nacimiento del Mesías y les hablan en su propio lenguaje. Le aparece a José un ángel y le habla en su propio lenguaje. Al padre de Sansón, a Manoah, le aparece el ángel de Jehová y le habla en su propio lenguaje. Abraham le habla en su propio lenguaje, etc. Los ángeles que les preguntan a aquellos hombres: ¿qué miráis hacia el cielo? ¿Por qué miráis hacia el cielo? Este Jesús que han visto partir, así mismo vendrá, regresará. Les hablan en su propio lenguaje. Los ángeles tienen la facilidad o tienen un conocimiento del lenguaje humano. Sin embargo, tienen un propio lenguaje. Aquí nos está siendo revelado por la palabra de Dios de que los ángeles tienen un propio lenguaje. Y este es el lenguaje, este es el don, de esto se trata el don de lenguas, de hablar el lenguaje de los ángeles, porque los ángeles se comunican con el Eterno. Los ángeles se comunican con el Eterno de una manera, una comunión muy cercana, y el don de lenguas entonces empieza a tomar forma. Empezamos a entender que el don de lenguas es dado para comunicarse con Dios de una manera más cercana, de una manera más íntima, por decir así. Tiene un acercamiento más íntimo aquel que habla en lenguas, ya que no habla a la iglesia, sino que hace referencia a que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Vamos a 1 Corintios 14:2, aquí vamos a corroborarlo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y luego vamos, habla misterios, pues habla misterios en relación a los hombres. Por supuesto Dios le entiende. Y más tarde se me perdió, disculpe usted el versículo, pero el don de lenguas es prácticamente un don para edificarse a sí mismo, porque no habla meramente a los hombres, sino a sí mismo. Entonces ya vamos entendiendo un poco más este asunto del don de lenguas. Bien, vamos más adelante. Vamos al 14. El don de lenguas tiene una referencia, que es el don de profecía. Ahí parece ser que hay una jerarquía entre los dones espirituales y el de profecía parece ser que es de mayor efectividad, al menos para la iglesia. Nos sirve más lo que es profecía que lo que es un don de lenguas. Esto no descalifica en ningún momento al don de lenguas, no quiere decir que no se deba practicar, por supuesto. Dice Pablo, yo deseo que todos hablen en lenguas, pero más que profeticéis. Vámonos al capítulo 14 de 1 Corintios. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Los dones espirituales está hablando, haciendo referencia a todos, no está excluyendo a ninguno. Entonces, hablando del don de lenguas, hay algunos predicadores, incluso famosos, de gran renombre, y buenos predicadores, por supuesto, no menciono nombres, alguno de ellos aquí en México, que cada que puede ataca el don de lenguas, se burla de él, aunque él dice que es bíblico y toda la cosa, pero lo descalifica de una manera constante, se burla de los hermanos que hablan en lenguas. Entonces, aquí no está excluyendo el apóstol Pablo ningún don, dice procurar los dones espirituales. El don de lenguas es un don espiritual que hay que procurar.
pero ojo, con lo que sigue, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ok, asimismo, lo que mencionábamos hace unos segundos, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando yo hablo en lenguas, vaya, yo no tengo ese don, por supuesto, lo aclaro para efectos de este estudio, para no parecer pretencioso. Necesitamos ser neutrales e ir a lo que nos dice la Escritura. Cuando alguien habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Y esto es algo bueno. Todos necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Si no, ¿cómo vamos a edificar a los demás? Alguien que no tiene momentos de comunión y de edificación y de fortaleza en el Espíritu de Dios de una manera especial, ¿cómo pretende edificar a la iglesia? Entonces aquí no está descalificando de que alguien se edifique a sí mismo por medio de este don. Por supuesto que no. Es necesario edificarse a sí mismo. Ahora bien, pero el deseo de Pablo es que se edifique toda la iglesia también. Y para esto, para que la iglesia se edifique, no está el don de lenguas, sino la profecía. ¿Qué es la profecía? No es que alguien de repente empiece a augurar una serie de cosas y que empiece a salir de control y empiece a hacer cosas extrañas. No, la profecía es la explicación y la aplicación de la palabra de Dios. Es cuando tenemos un mensaje explicado y aplicado de la palabra de Dios con un lenguaje claro y entendible hacia la vida de la iglesia. Es edificar a la iglesia, edificar a nuestros hermanos en conocimiento, en virtud y en crecimiento espiritual. La edificación, pues, el crecimiento espiritual de nuestras congregaciones. Eso es profecía.